Bienvenidas, bienvenidos también a todos los asistentes y a todas las personas también que están conectadas de manera online. Estoy muy agradecida porque realmente para mí esto es algo que se ha hecho realidad. Una comunidad sin ánimo de lucro, simplemente queremos ser personas que digamos, queremos difundir lo que es nuestra profesión, que incluye toda la parte de automatización, operaciones o lo que se venga, porque no se sabe de aquí a un año y también te digo que no sé qué ámbitos también podremos abarcar, pero queremos también que tanto a nivel de que haya un punto de encuentro tanto de profesionales como también de tecnologías y también de todo lo que se puede llegar a aportar. Esta es la primera meetup de la comunidad de Business Automation. Esta meetup no podría ser posible si no fuese por el apoyo de Violeta Ruiz, que la tenemos aquí, Lourdes, que también la tenemos aquí, Elena, Ángela, también, que la tenemos aquí. Y no nos podemos olvidar de dos compañeras que por temas geográficos no están aquí disponibles, pero que también forman parte del equipo de organización de esta comunidad, que es Ana Tejero y Valeria Serrano. Y yo, Gisela Bravo, que no me había presentado. Y bueno, también dar gracias a Devinta por cedernos también este espacio y todo por todas las cosas que podemos disponer. Lourdes, si quieres. Sí, voy a aprovechar para introducir un poco lo que es Adevinta. No sé si todos lo conocéis, bueno, sé que algunos seguro que sí. Entonces, bueno, os cuento un poco, ¿vale? Adevinta es la mayor empresa de clasificados en Occidente. No solamente estamos en España, sino que tenemos más de 25 marketplaces que llegan a más de 1.000 millones de personas en 11 países, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que hacemos es conectar compradores y vendedores en diferentes tipos de negocio, como empleo, inmobiliaria, automoción o bienes de consumo, ¿vale? Y bueno, en España tenemos 6 marketplaces súper potentes que seguro que habréis utilizado o conocéis, ¿vale? Que son Fotocasa, Habitaclia, Infojobs, Milanuncios, Coches.net y Motos.net, ¿vale? Y bueno, para que os hagáis una idea del impacto, ¿no?, generado en España, 1 de cada 2 personas buscan alguna oportunidad en alguno de estos sites, ¿vale? Y nada, hasta aquí mi introducción. Perfecto, entonces vamos a proceder a presentarnos. Violeta. Pues yo soy Violeta Ruiz, soy CRM Manager de Fotocasa y bueno, llevo ya 14 años trabajando en el sector de real estate, en Fotocasa de hecho, y nada, con muchas ganas de ver lo que se cuece hoy aquí. Vale, yo soy Lourdes, estoy a cargo del área de CRM para Coches.net y Motos.net y más o menos llevo como unos 7 años involucrada en este sector y bueno, poco más, te paso. La patata caliente. Yo soy Elena, llevo 2 años y medio en P de Paola, gestiono parte de digital, ahí somos un poco pulpos, gestiono CRM por la parte de adquisición Google Ads, TikTok, Pinterest, también llevo el proyecto de atribución y ya os digo, un poco de todo. Bueno, yo soy... ¿se escucha? Enciéndelo. Hola, hola, ahora no. Bueno, yo soy Ángela, trabajo en Hola Luz. Bueno, para los que no nos conozcáis, somos una empresa del sector energético. Nosotros trabajamos en energía 100% verde y lo que buscamos somos una empresa de transición energética a día de hoy focalizada sobre todo en lo que es el sector fotovoltaico, aparte comercializadora de luz también. Y yo soy Head of Marketing Operations y también de nuevos canales, y ahí de lo que me encargo en realidad es tanto de la parte estratégica como también de toda la parte tecnológica vinculada a marketing. Perfecto. Pues empezamos con las preguntas que, bueno, no sé si os fijasteis que en el formulario estaba la opción de que pudieras poner una pregunta. Así que vamos a empezar
con las preguntas que nos habéis puesto. Creo que bueno, hay algunas personas que no están aquí, pero bueno, vamos a empezar con la primera. Elio Beretta lo que nos plantea, que yo creo que es algo que muchas personas nos preguntamos, son sobre las herramientas que nos ayudan a automatizar. Así que nos toca decir qué herramientas utilizamos para automatizar. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Bueno, pues ¿encendido? Yo misma. Por la parte de CRM, bueno, nosotros en PD Paola no utilizamos, bueno, no necesito micro porque hablo más Te alto. paso porque si no los de la call no te escuchan. Vale, en nuestro caso en PD Paola, en la parte de CRM no tenemos CRM como tal, trabajamos una herramienta de automatización que se llama Clavillo. Supongo que os suena, es bastante sencilla, pero nos ofrece, digamos, lo que necesitamos a nivel de personalización en la parte de automation, sobre todo, más enfocado a lo transaccional. Por otro lado, en la parte de atribución, trabajamos con una plataforma llamada Eulerian. También nos proporciona tanto toda la recopilación de datos que luego trabajamos en segmentación y activación y lo derivamos a una plataforma que se llama Dynamic Yield, que es de personalización web. Entonces, digamos que ese es un poco el ecosistema con el que trabajamos en todas las áreas. No sé quién quiere seguir. Nosotros, la verdad es que tenemos un ecosistema muy complejo. Tenemos muchísimas herramientas y de hecho ahora estamos haciendo el camino a la inversa, es decir, tanto que hemos crecido porque al final empezamos siendo una startup donde cada uno hace un poco las cosas como puede y para ir creciendo en un sector además como es el energético que es muy competitivo, donde tienes que actuar de forma muy rápida. Entonces, cuando te conviertes en una empresa de más de 700 empleados y dices, pero es que tengo un ecosistema como muy complejo. Entonces, a día de hoy trabajamos con muchas, si tengo que decir, con las que más utilizamos a nivel de marketing, ventas, utilizamos mucho para algunas integraciones, seguimos utilizando incluso Make y Zapier para hacer algunas cosas muy rápidas. Trabajamos con HubSpot, trabajamos con Zoho CRM y a día de hoy estas son las más importantes. De hecho, a nivel de atribución la podemos hacer perfectamente con HubSpot, pero porque nosotros hemos hecho muchos desarrollos internos que tenemos donde atribuimos. Luego tenemos CTI, Tolldesk también, porque para nosotros la parte de call center es muy importante. Vale, pues si queréis continúo yo. Por la parte de CRM Marketing nosotros utilizamos Braze, ¿vale? Que no sé si lo conocéis, pero al final es multicanal, ¿vale? Y eso nos gusta muchísimo. Tiene toda la parte de notificaciones push, también email, también tiene in-apps para la parte de aplicaciones móviles y también para web. También tiene SMS, aunque en coches no lo utilizamos. Y ahora han sacado también una opción con WhatsApp, ¿vale? Esto para la parte de más de campañas, ¿no? Luego para la parte de analítica nosotros sí que trabajamos, bueno, para la parte de tagging trabajamos con Segment, ¿vale? Que es nuestro CDP. Y para la parte de analítica trabajamos con Adobe Analytics, pero a la vez también utilizamos un producto de Salesforce, ¿vale? Que se llama Datorama, que lo que nos permite es mezclar fuentes de datos de diferentes fuentes en un mismo report, ¿vale? Por ejemplo, pues tener las visitas y los envíos, que son de herramientas diferentes, en un mismo report. Bueno, yo uso las mismas herramientas que Lourdes. Sí, las mismas herramientas que Lourdes. Lo único que también para la atribución de las descargas de las apps, pues usamos AppFlyer, pero por lo demás, pues exactamente lo mismo. Braze, Adobe y para visualización de datos, Tableau. Perfecto. Bueno, yo personalmente es que utilizo las herramientas que cada cliente tiene, por lo tanto, dependiendo de cada cliente, tanto Clavillo, bueno, todas las que habéis comentado, dependiendo de cada cliente, pues me adapto un poco a lo que se necesita. Yo aquí sí que quería recalcar que es, bueno, tanto como están haciendo el proceso a la inversa en Holaluz, que es muy importante primero entender qué necesidades se tienen desde el proyecto y luego aplicarlo y luego realmente analizar qué tipo de producto necesitas o qué tipo de herramienta necesitas. Más que nada,
porque a veces se hace la inversa. Ya primero te dejas llevar, dices, vale, pues esta herramienta porque todo el sector lo está utilizando, y si no tienes en cuenta previamente el tema de qué acciones vas a utilizar, etcétera, te ves más limitado por el tipo de herramienta y el problema es que te ves en esa tesitura de que te ves atado por una herramienta y en realidad lo primero es las acciones. Simplemente quería resaltar ese tema yo como consultora. Sí, dime. Sí, claro. Pero bueno, mejor al final. Bueno, es que Andreu es de confianza, entonces no pasa nada. Vale. Irene nos pregunta, ¿cómo resaltar la importancia de automatizar ciertos procesos a otros equipos de la organización como ventas, por ejemplo? Esto yo creo que a veces, o incluso yo diría a la cultura de empresa, porque yo al menos como consultora te viene el departamento X, ellos te contratan, pero es que digamos que a nivel de cultura empresarial no están o bien muy digitalizados o bueno, ahí hay unos frenitos. Entonces, bueno, a ver, ¿quién quiere aportar un poco qué diríais? ¿Cuál es la importancia de la automatización? Un momento, que estás diciendo cosas. Vale, y nosotros, ¿vale? Desde mi experiencia, también como que nos costó mucho al principio arrancar todo el proyecto de automatización y al final lo que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que hay como algunas cosas que te aseguran el éxito. Una es colaborar entre departamentos y trabajar como un solo equipo, es decir, no es marketing que te viene a pedir al equipo técnico qué tal, o sea, todos tenemos un objetivo común y trabajamos todos por lo mismo y cómo se pueda lograr pues es cosa de todos. Luego también resaltaría un montón la importancia de los datos, ¿no? Al final, cuantificar las acciones, medir el impacto y luego escalar. O sea, no hace falta empezar a hacerlo todo. Se puede empezar con un test, a partir de ahí se demuestra el valor y yo creo que eso también facilita como el proceso. Y no sé si queréis añadir algo, alguno. Sí, yo la experiencia en Fotocasa, por ejemplo, nosotros teníamos una herramienta, bueno, estábamos con Braze y durante casi 2 años no pudimos lanzar casi ninguna campaña, ¿no? Es como estás tirando el dinero directamente, no podías lanzar nada porque no tenías nada traqueado, ¿no? Entonces, intentar convencer a los equipos de producto, a los equipos técnicos que te hagan ciertos desarrollos, a veces puede ser bastante desesperanzador. Y al final todo se basa en hacer muchos business cases, ¿no? Es decirles, es que lo que decía Lourdes con datos, ¿no? Es que si hacemos esto, vais a ahorrar este tiempo, este esfuerzo, ¿no? Este dinero. O sea, tú te puedes centrar en realmente desarrollar producto y yo me encargaré de desarrollar estos mensajes que a lo mejor a ti te llevan X horas de un developer, ¿no? Y en cambio yo lo puedo hacer en un momento con mi herramienta. Y en explicarles, ¿no? La importancia de todos los flujos, de que todo pase por la misma herramienta, yo creo que al final es una tarea. Nosotros seguimos todavía ahí, ¿no? Después de muchos años, de todavía a veces cuesta que haya gente que entienda, ¿no? La importancia, pero creo que es súper relevante y cuando les explicas y entienden las ventajas, sobre todo a nivel de costes, de desarrollo y de tiempo, o sea, es que vamos, ya todos quieren automatizar, desde luego. Bueno, yo en línea un poco con lo que comentaba Gisela, sí que obviamente tiene muchísimas cosas favorables el tema de la automatización, pero sería muy consciente de las necesidades previas y las manos que hay disponibles, los aliados que puedas tener entre departamentos, siempre siendo consciente de las necesidades previas, porque a veces el tema de la innovación puede ser innovar por innovar y puede ser un check en un perfil, ¿no? de project manager y al final creo que hay que ser consecuente, al menos en mi empresa es nativa digital, estamos muy acostumbrados a innovar en ese sentido, pero muchas veces nos hemos visto, como decía Gisela, atados a una herramienta por prisas, por intentar innovar y estar constantemente al día y creo que es algo que
Primero es muy importante buscarte aliados por la parte de data, sobre todo es un equipo con el que nosotros trabajamos muy mano a mano, el equipo de IT, evidentemente parte de diseño que luego elaborará todo el contenido, pero sobre todo buscar aliados allí que te puedan orientar también en función de los requisitos que tengas y a partir de ahí tener muy clara cuál va a ser la estrategia, hasta dónde puedes llegar para no quedarte atado a una herramienta que, bueno, yo creo que todos hemos estado ahí en algún momento. Bueno, yo en este caso también quería hacer un poco de disclaimer que no todo es automatizable tampoco. Y también cuando tú te planteas en que quieres automatizar algo, tienes que pensar si realmente es una cosa que es importante que se automatice o no lo es. Porque depende de cada escenario. Yo, por ejemplo, en mi día a día sí me encuentro en escenarios complejos donde sí que tenemos mucha parte de tanto en ventas como en marketing de automatizados, pero también conviven muchas personas que están en calle, conviven muchas personas que en nuestro caso hay instaladores, hay gente visitando en calle, hay gente que está llamando al teléfono y hay muchas veces que según qué procesos, si están automatizados, puedes llegar a perder la coherencia en el journey, ¿no? de todo el usuario. Entonces yo creo que también es importante, si quieres automatizar cosas porque tienes obviamente un impacto en KPIs de negocios relevantes, es decir, voy a hacer esto y tiene un impacto en cost to serve, voy a hacer esto y tiene un impacto en ventas, tiene un impacto en churn, es decir, en bajas, tiene un impacto en recursos humanos, perfecto, pero que no quede, tampoco yo quiero desmitificar, aunque nos dediquemos a la automatización, quiero desmitificar la idea de que todo es automatizable porque no es real tampoco, porque si no te vas a ver cómo pierdes coherencia en todos estos flujos que creas, porque es un sistema que convive en algo que se está moviendo, que también es un ser humano. Totalmente de acuerdo que no todo es automatizable. Y me gusta mucho el concepto de estudiar también el journey, de en qué puntos podemos impactar, que no siempre en todos los puntos podemos impactar, o incluso en qué puntos en algún proyecto que podemos empezar, en qué punto podemos empezar o en qué punto es más, sobre todo cuando se empieza, sobre todo, en qué punto quizás podemos tener el impacto más valioso para luego decir, ahora sí que nos queréis, ¿no? Y ahí ya proceder. Pues vamos a seguir hablando un poco del tema de los beneficios de la automatización, pero más allá digamos, de los datos y todo eso, también de cómo afecta a los empleados. Yo, por ejemplo, porque me dedico, uno de los motivos por los que me dedico a la automatización es que realmente creo, primero, personalmente, me frustra mucho porque hay mucha frustración cuando lo estás montando, hay muchos errores, etcétera. Hay mucha frustración antes, entonces tienes que tener un umbral de la frustración bastante amplio, pero cuando sale, eso es maravilloso. Pero aparte, sobre todo en el principio, que ayudaba a emprendedores, ahora me dedico ya más a medianas y grandes empresas, cuando ayudaba a emprendedores a automatizar ciertas cosas, lo que yo siempre pensaba es que les automatizaba, bueno, les ahorraba tiempo, pero sobre todo les ahorraba espacio mental. Y yo creo que eso es una parte muy positiva para los trabajadores y o para ellos, sobre todo los emprendedores o autónomos que estamos solos, que, oye, pues al menos en vez de estar trabajando, poder ser más creativos o en vez de estar con eso, poder estar viendo la serie de Netflix, que también, pues eso también te empodera. No sé, ¿qué pensáis vosotras? A ver, yo creo que al final, o sea, a nivel empresa, ¿no? Poder automatizar, hombre, evidentemente ayuda, ¿no? También a nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado mucho,
desde la parte de marketing hemos conseguido también poder ceder, o sea, insights, ¿no?, a otros departamentos, como puede ser producto, como puede ser data, ¿no? O sea, de tener clarísimo, ¿no?, que un usuario le puedes considerar, por ejemplo, muerto, por así decirlo, a partir de los X días, ¿no?, a decir, ostras, no, es que nuestros datos dicen que esto, ¿no? Y yo creo que a nivel de trabajadores es que tú a lo mejor dependes de un departamento de data que no siempre puede estar por ti, ¿no? Y en cambio te pueden venir insights de otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que también al final que todos podamos entrar en la rueda de conocer mejor al usuario y poder sacar insights de ahí, ¿no?, beneficia a la empresa y con lo cual beneficia a cada una de las áreas, no solo al departamento de marketing, sino al resto de áreas también. No sé, ¿tenéis algo más? Yo poco más que añadir. No. En este sentido, por lo que decía Gisela, sobre todo yo creo que también es importante tener en cuenta, y yo esto hago mucho hincapié porque claro, yo estoy todo el día vendiendo de cómprame, quiero que dame dinero, ¿no? Estoy en la parte de pidiendo en dirección dinero y esto es así. Es importante también tener en cuenta el impacto que tiene en la frustración del trabajador. Es decir, un trabajador que le tienes haciendo un trabajo donde muchas veces a lo mejor tiene algunas partes que podrían ser automatizadas, que son repetitivas o que pueda llegar a sentir que no aporta el valor o que podría estar aportando otro valor a la empresa, esto tiene un coste muy alto a nivel empresa, porque cuando tú tienes una rotación dentro de la empresa, no solamente es que se te va una persona, sino es que la tienes que buscar, el coste de buscarla y el coste de que esa persona tenga un onboarding y que finalmente además sea satisfactoria. Entonces, dentro de cuando te decides automatizar cosas, hay que pensar en el factor de qué cargos también le estás quitando a la parte de recursos humanos de la empresa, de cosas que le podrían estar frustrando. Creo que habéis dicho un punto también muy importante, es el hecho que nos estamos empoderando mucho con el tema de la automatización. Creo que hay departamentos que se están empoderando y al final, eso al final del día, pues oye, te vas bien a casa, no sientes esa frustración de decir, ostras, es que claro, es que esto tiene que pasar por Haití, esto porque no sé qué y tal. Entonces yo creo que también es una parte de bienestar para el empleado. Vamos a seguir con la pregunta de Nicolás, que tenemos aquí. No te acuerdas que hiciste una pregunta. Vale. Pues preguntaste, que no sepas, principales retos de la automatización y casos de uso novedosos y avanzados. Y yo creo que ellas nos pueden contar algo de cosas que hayan hecho así a nivel avanzado. Yo mínimo una ya sé que ha hecho cosas novedosas, pero bueno, también sorprendedme. ¿Quieres empezar? Soy la novedosa. Bueno, a ver, de principales retos, empezamos por ahí. Al final, para automatizar necesitas recolectar datos. Eso, evidentemente, en el entorno en el que nos movemos actualmente es un reto y lo va a ser más. También la parte de medición, después de poder automatizar, necesitas medir para poder corregir. Este punto también está un poco sobre la mesa con todo el tema de, obviamente, cookies, Google Analytics, todas las plataformas de medición están siendo un poco juzgadas. Entonces, realmente tenemos aquí dos puntos de conflicto interesantes que veamos a ver hasta dónde llegan. Luego, casos de éxito, no me atrevo a decir que sea un caso de éxito porque es aún un proyecto muy embrionario, pero al menos es muy interesante. Y al final, bueno, en P de Paola, para que no lo conozca, porque he dado por hecho que todo el mundo lo conoce, empezó como un e-commerce de joyería y ahora mismo ya estamos presentes a nivel físico, con tiendas propias, etcétera, pero al final nació como una startup, nació como una nativa digital, muy enfocada a la adquisición, o sea, puro clean, Facebook.
Y poco a poco en este camino fuimos yéndonos enfocando a la repetición. Entonces, en este camino necesitábamos automatizar aún más los procesos, entendiendo cuál era el comportamiento del cliente dentro de nuestra web. Entonces empezamos con este proyecto con Eulerian en base a la segmentación, trabajando audiencias en función de comportamiento a nivel de histórico, y a partir de aquí volcábamos toda esta información en Dynamic Yield, nuestra herramienta de personalización, en función de X experimentos que vamos gestando y vamos entendiendo pues, cómo podemos ser más afines en función de a quién tenemos delante. Nosotros tenemos un rango de precios desde 50 a 3.000 euros, entonces evidentemente no comunicamos igual y no enseñamos el mismo producto a alguien que tiene un AOV de 2.000 euros que a alguien que tiene un AOV de 50. Entonces, bueno, esto es algo que acabamos de empezar, como quien dice, lleva muy poquito, pero ya estamos viendo aportaciones directas desde la plataforma e indirectas también a nivel de experiencia. Entonces, bueno, creo que es un challenge muy interesante, tal y como están los costes de adquisición hoy en día. Y aparte, en esta rueda que vemos que se está parando, pues tendremos que ir canalizándolo por otro lado a nivel de repetición. No sé si alguien quiere... Sí, yo quería añadir a nivel de retos, ¿no? El tema que habéis comentado de los datos me parece un reto súper grande, ¿vale? Sobre todo ahora en el contexto de CDP y más en el contexto de homogeneizar todos los datos para luego poder utilizarlos juntos, ¿no? Que al final datos hay muchísimos y poderlos utilizar y que sean homogéneos es todo un reto. Otro reto para mí es seguir siendo relevante, ¿no? para los usuarios. Al final estamos en un mundo súper saturados de información, de campañas, de todo. Entonces, ¿cómo consigues, ¿no? que tu mensaje siga siendo relevante para el usuario? Y bueno, esto está muy vinculado para mí, según mi punto de vista, un poco con lo que contaba Elena, ¿no? Nosotros en Coches también hemos arrancado, bueno, ya hace unos años arrancamos un proyecto de clusterización, ¿vale? Entonces lo que hacemos es analizar a través de un algoritmo todos los usuarios que tenemos, ¿no? Y categorizarlos en grupos. Es decir, no, ya dejamos de targetear según piensa el humano, ¿no? Y empezamos a ser más data-driven en este sentido, ¿no? Y creo que eso pues, es un gran avance y justo nos ayuda, ¿no? a llegar al usuario concreto, con el canal concreto y con el mensaje que quiere recibir y escuchar. Y luego otro reto que también está vinculado a un proyecto que hemos arrancado, ¿vale? Hay millones de herramientas, que es un poco lo que comentábamos antes. Al final, nosotros también teníamos diferentes herramientas, ¿vale? A nivel de envíos. Y ahora hemos podido construir una visualización única por usuario, ¿no? Que al final al usuario le da igual de qué herramienta le estés enviando o si es un mail que le confirma, yo qué sé, su registro o si le da igual. Todo tiene que tener como un patrón y una lógica. Y bueno, en eso también considero que hemos avanzado mucho. Y luego la personalización también es uno de los casos que mejor nos funciona a nosotros a nivel de marca, ¿no? No enviar el mismo contenido a todos los usuarios, sino enviar el contenido en función a lo que contaba de la modelización de clústeres, ¿no? y de targetización, y que sea contenido diferente y relevante para cada usuario. Y no tanto campañas más promocioneras, ¿no? que es lo que se solía hacer antiguamente, y se sigue haciendo bastante, pero bueno, cada vez pues yo creo que estamos más cerca a personalizar la experiencia en todos los sentidos. En nuestro caso igual, al final yo creo que el mayor reto ha sido poder alcanzar una personalización por la cual impactamos al usuario con el mensaje que necesita en el momento que necesita y por el canal adecuado. Yo creo que al final es como lo básico, pero también lo más difícil de conseguir, ¿no? Y al final es eso, es personalizar mucho el mensaje. O sea, dependen del comportamiento, dependiendo de cada búsqueda que realice el usuario, darle en ese momento justo lo que necesita. Para mí es el mayor caso de éxito. A ver, en nuestro caso yo creo que uno de los casos de éxito que aún tampoco, bueno, pues son cosas que también van creciendo poco a poco. Al final nosotros en la parte más de fotovoltaica tienen nombre y apellidos las personas a las que nos dirigimos, es decir, casas que sean unifamiliares con tejado apto. O sea, no están. Entonces, uno de los mayores retos es cómo estamos pues, trabajando el poder encontrar esos tejados y unirlo con la data que nosotros también tenemos y unirlo con, bueno, pues con diferentes informaciones internas y externas para poder
pues clusterizarlos desde el momento que entran y no solamente eso, sino porque tenemos muchos canales de adquisición que no solamente son el digital, nosotros trabajamos mucho con canales que no son digitales puros y entonces como todo eso entra en nuestro sistema y entra pues en su manera pues ya directamente pues clusterizado y automatiza pues los diferentes journeys, depende de dónde venga, claro. Nosotros, perdón, nosotros también he de decir que lo que hemos encontrado es que al final, antes, por ejemplo, en marketing trabajábamos mucho en silos, ¿no? La parte de branding trabaja las campañas de tele por un lado, tal, y lo que hemos visto no es que al final entre todas las áreas podemos sacar muchos insights y podemos colaborar mucho. Entonces, por ejemplo, lanzar una post a la vez que lanzas una campaña de tele consigue mucho más impacto, ayudar a la parte de performance excluyendo audiencias para luego poder ahorrar ese dinero, ¿no? y ganar a esos usuarios adquiridos a través de canales orgánicos. O sea, sí, para nosotros, o sea, al final es como un aprendizaje continuo, ¿no? Y ese paso también de trabajar en silos a trabajar todos como un equipo, no solo ya en marketing, también en otras áreas como producto, también yo creo que ha sido como algo bastante relevante. Yo también, bueno, creo que estáis hablando sobre todo desde unas empresas que ya lo tienen integrado, pero también creo que tenemos, bueno, hay un gran reto a nivel de, sobre todo en España, no sé en otros mercados, pero a nivel de incorporar temas de ya solo de automatización, ya no hablemos ni de operaciones ni nada. Creo que ahí tenemos muchísimo que hacer. Y de hecho, este es uno de los objetivos también de lo que queremos hacer también con esta comunidad, ¿no? De también dar la importancia a todo el sector empresarial de España, porque hay que ponerse las pilas, porque ya muchas empresas, es que ya hay que darlo casi por hecho, que ya muchas empresas ya lo están haciendo, por lo tanto, o lo incorporas ya en tu empresa o, o ya vas a ir un poco con ciertos obstáculos en el día a día. Entonces, yo creo que para mí ese es el gran reto, pero ya a nivel de toda la parte empresarial a nivel de España. Aparte de cuando ya estás dentro, todas las movidas que habéis explicado. Pero que bueno, que también yo creo que quería decir que hay un mensaje de decir, oye, tenemos que hacer cosas y tenemos que movernos. Vale, seguimos con las preguntas. Estas de Carla Sivit, que además me parece muy interesante porque es algo que yo también me he estado preguntando y son términos que he estado escuchando mucho y bueno, que también el término de Business Automation también ha sido totalmente inventado. También os aviso. Para englobar un poco todo el tema que era automatización en operaciones, etcétera, pero bueno, es que como todavía se están bailando tantos términos y tantos conceptos, entonces él lo que pregunta es, que me parece súper acertado además, que qué opinamos, diferencias o ventajas, o yo creo que es en plan, ¿qué es las nomenclaturas de Business Operations, Marketing, Sales o Revenue Operations? O sea, bueno, aquí tenemos una Marketing Ops Head, así que, a ver, cuéntanos. A ver, yo siempre digo lo mismo, que a mí los nombres me dan igual. O sea, a mí los nombres no hablo como realmente hablo yo, porque si no soltaría un taco fijo. Pero o sea, me la pelan, o sea,
En realidad, porque yo creo que cada empresa tiene un nombre para cada cosa, si te pones a buscar, casi siempre acabarás utilizando, si estás buscando a alguien, acabarás mirando qué keywords son las que más se buscan para acabar buscando a esa persona. O sea, eso da igual. Lo que sí que es importante es saber, cuando tú realizas el trabajo, cuáles son las métricas de negocio que más te impactan, aunque realmente tú tengas que tener un objetivo transversal dentro de la empresa. Cuando hablas de business, pues podríamos hablar de algo más transversal, ¿no? Más que tiene un impacto en tu ente, es decir, desde una persona que no es cliente a una persona que es cliente en todos sus ámbitos. Cuando hablamos de más de algo que es más de sales, de ventas, pues tiene un impacto más de las operaciones que están vinculadas y automatizaciones vinculadas a la venta. Cuando hablamos de marketing, pues dependerá dentro de marketing cómo esté distribuido, si nos quedamos más en previo a la conversión o nos quedamos más en una parte más de retención y post de la conversión. Entonces yo al final creo que el nombre no es relevante y al final es el que mejor encaje en el mercado, porque al final, igual que nosotros, nuestro trabajo, el mercado, el contenido y las palabras clave tienen importancia, pues la tienen en todo. Yo tengo una duda existencial. Por ejemplo, Marketing Operations, el rol de Marketing Operations. Vale, yo te entiendo y también estoy a favor de que al final el nombre, bueno, en fin, bueno, partiendo de la base que está inventado el concepto de business automation, porque no sé, porque no sabía cómo englobarlo. Entonces, pero Marketing Operations, ¿tú crees que ese puesto, aparte de controlar, digamos, todo el tema de operaciones y todo el sistema, etcétera, también se tiene que encargar de ejecutar las campañas? Porque yo me he encontrado varios perfiles de, bueno, cuando se buscan perfiles de marketing operations o sales, también se espera que se ejecuten campañas, etcétera. Entonces, yo a veces me pregunto pero realmente este rol, ¿cómo se está planteando dentro de las empresas? ¿Alguien más quiere hablar? A ver, yo hablo del caso concreto. En el rol que yo estoy en una parte estratégica y en una parte más operativa. Estoy en las dos. Yo no implemento, mi equipo sí. Es decir, mi equipo sí se encarga de implementar, de supervisar y que las cosas salgan perfectas, porque es lo único que es la obsesión. Pero también existe una parte más estratégica que también que va más allá de, oye, a nivel tecnológico, qué estructura tecnológica es la que deseamos para que fluya mejor todos los equipos conjuntamente. Eso también entra dentro del rol. Y luego la parte estratégica en el caso concreto mío, que también es parte mucho de que al final, por lo menos en La Luz, no deja de ser una persona vinculada a negocio. Entonces es una persona que sí tiene que responder a unos KPIs con una parte estratégica también. Entonces es un rol complejo porque tienes muchas partes, vives el estrés de las operaciones y la necesidad de producir o de vincularte a negocio y entenderlo muy bien. Entonces, en mi experiencia sí que creo que el equipo, no tiene por qué ser esa persona, el equipo tiene que hacerlo. Yo es que creo que depende muchísimo de la estructura de la empresa, ¿no? Al final se puede automatizar, o sea, tú puedes automatizar estando en una empresa una única persona, ¿no? Y entonces esa persona va a tener todos los roles y luego en empresas tan grandes como las nuestras, ¿no? Pues ya hay más headcounts y entonces ya puedes contar con una persona que se dedique a pensar estrategia o a nivel de estructura y otra más, ¿no? Que se dedique a crear campañas, ¿no? En nuestro caso. Pero claro, es que esto depende tantísimo de la empresa en sí, de la estructura que tengan. Luego a nivel de nombres es lo que decía Ángela, ¿no? Al final es que
cuando tú te metes en LinkedIn a buscar perfiles similares al tuyo, es que puedes encontrar 250.000 nombres y al final es como, tú dime lo que quieres hacer, ¿no? Y yo te digo si encajo, porque al final puedes hacer, una misma persona puede tener el rol de Marketing Operation, ¿no? Y de Business Operation, porque al final, si te estás encargando de todo, pues al final yo creo que es muy, muy relativo, la verdad. Totalmente de acuerdo, totalmente. Vale, pues sí, hay empresas que sí, sí. Aquí están comentando por aquí en el público para los que estáis online que bueno que a veces que hay empresas con 35 personas que no ni siquiera saben enviar un email con MailChimp y eso es así y eso pasa. O la lían muy parda. Bueno, y hay errores y hay cositas y bueno, en fin. Vale, tenemos a Miriam Segura, que quieren implementar un sistema de automatización en una empresa y es que no saben ni cómo empezar y a qué se lo aplican. No sé si habéis estado en algún proceso de empezar de cero. Entonces, bueno, explicad vuestra experiencia de por dónde, por dónde empezasteis y por dónde, o sea, os encontráis en esa situación y qué hicisteis. Bueno, creo que en el caso de Lourdes y mío es un poco especial, ¿no? Porque al final todos tenemos la misma matriz, ¿no? Que es Adevinta, entonces al final es un poco, ya hay un equipo, ¿no? Encargado de listar las necesidades y ver qué es lo que más se ajusta, ¿no? Y entre todos ya decidimos cuál era la herramienta que mejor se ajustaba a nosotros. Hubo bastante debate, ¿no? Y al final yo creo que se tiene que empezar pensando, ¿qué necesito yo? ¿No? Porque no es lo mismo lo que va a necesitar según si te dedicas a real estate que si te dedicas a placas solares, ¿no? Y luego también, pues, en función de los objetivos que tengas como empresa. Entonces, a partir de ahí hay un montón de herramientas en el mercado, primero de CRMs, pero luego también de analítica y tal. O sea, al final no necesitas contratar grandes herramientas muchas veces. O sea, tienes una parte de Google Analytics, ¿no? Que puedes tirar de ahí. Entonces, al final es que todo depende del budget que tengas y de tus objetivos como empresa. Entonces, nosotros empezamos desde cero, ¿no? Bueno, cuenta tú. Bueno, nosotros, la verdad es que es un reto muy grande, ¿vale? Nosotros arrancamos el CRM desde cero, fuimos los primeros en Adevinta no empezar a utilizar Braze, nadie creía en esta herramienta, nadie creía en el CRM y nadie creía en la automatización. Entonces fue como un proceso largo, la verdad, costoso, pero súper gratificante, cuando el primer año aumentamos las visitas de apps más de un 50% en comparación con el año anterior, ¿no? Entonces, al final, creo que es un proceso muy difícil, pero también muy gratificante y que es fácil de demostrar el valor. A nivel de cómo empezamos, yo diría que lo más importante es tener clara la arquitectura a nivel de deep links, a nivel de funcionamiento de la web y de la app para que tus campañas lleven donde tengan que llevar, ¿vale? Que parece algo muy obvio, pero al final estamos en un entorno que es multidispositivo, ¿no? Y no siempre la experiencia es como debería ser, completamente hermética y cerrada, ¿no? También diría que es muy importante la parte del tagging, ¿no? Traquear, o sea, pensar bien qué casos de uso quieres empezar a hacer, para qué eventos necesitas tener en tu herramienta para luego poder disparar estas campañas, ¿no? Que también a veces parece algo súper obvio, pero es muy importante si no quieres ir hacia una estrategia de campañas masivas. Y yo diría también lo que hemos venido comentando antes un poco todas, ¿no? A nivel de poder estar seguro de poder traquear los resultados y demostrar pues, la efectividad de la estrategia, ¿no? Y empezar poco a poco, no querer empezar por todo. O sea, empezar por un canal, un use case y ya ir escalando. Sí, yo coincido con vuestra experiencia. Al final, en nuestro caso, el proyecto más challenging a nivel de implementación fue el caso de personalización.
yo aconsejaría, como he comentado antes, buscar aliados en el resto de departamentos que no sientan que están trabajando para una herramienta de marketing, sino que sea una herramienta que sea transversal, porque al final es mucho más fácil que las cosas lleguen a buen puerto. También, por otro lado, creo que es muy importante. No me guiaría por el budget que tengo, porque eso puede ser un error, sobre todo cuando hablamos de empresas muy grandes. En nuestro caso, a veces caemos en esa de decir, ostras, ¿cuánta pasta me puedo dejar en esta herramienta? No, igual deberías empezar por pensar si lo que quieres hacer lo puedes hacer con una plataforma más pequeña o luego ir escalando. O sea, al final, ser muy consciente de esas limitaciones. Y luego, sobre todo la parte de medición, para nosotros fue la parte que más nos costó, pero realmente, bueno, el soporte de IT es fundamental. Bueno, yo lo mismo que comentaban todas. En realidad, creo que lo más importante es saber los casos de uso por los que quieres iniciar y de los 5 casos de uso que te plantees, ver cuál de todos es el que más valor puede aportar a nivel de quick win, que es la típica palabra que todo el mundo utiliza, pero es que en realidad si se analiza, si dices, bueno, este a nivel esfuerzo, recompensa es el que más merece la pena, empezar con este y con ciertos datos decir, oye, mira, con esto he conseguido esto. Si además esto lo pudiese llevar a un nivel un poquito más alto, que es automatizar, y pues podría llegar incluso más. Entonces yo creo que es buscar alguna herramienta que te pueda facilitar de una manera más fácil, como comentaba Elena. Si existe en el mercado algo más barato o incluso algunas free trials o cosas así, me refiero ya empezando por algo de, oye, no tengo nada, tengo que empezar una empresa desde cero, ¿no? O desde cero o una startup pequeñita y hacer algunos casos de uso, pero tener muy claro eso. Y ya cuando quieres invertir, yo sí que recomiendo que no solamente te plantees lo que quieres ser y cuáles son tus casos de uso que vas a ser, sino cómo te imaginas en un medio plazo, porque si no muchas veces lo que se vive, yo hablo un poco por la experiencia mía propia, lo que se vive muchas veces en empresas donde tienes mucha necesidad de escalar es que los objetivos a veces tienen tambaleos. Entonces hoy tienes un objetivo de una manera, pero puede que cambie. Entonces es importante hacer el esfuerzo de decir dónde me imagino dentro de un medio plazo, porque cuando inviertes tiempo en hacer un cambio de ese estilo, si después no tiene el impacto deseado, que es lo que decíamos, si eliges la herramienta equivocada, pues al final generas desconfianza, ¿no? Sí, solo añadir que en realidad no es solo la herramienta en sí como la funcionalidad de la herramienta, sino quién hay detrás de la herramienta, porque nosotros nos hemos encontrado muchas veces con casos de plataformas que son la hostia, pero luego realmente la persona que tienes detrás igual no te ayuda lo suficiente o igual no te muestra una ruta clara. En cambio, con otras plataformas, nosotros en el caso de Eulerian lo estamos explotando muchísimo porque realmente hemos encontrado un partner detrás de la herramienta, no solo a nivel de funcionalidades, sino que realmente es un compañero que te guía en la ruta. Entonces, creo que esa parte es muy importante y que a veces nos quedamos con cuál es la funcionalidad y muchas veces lo que vas a necesitar es el humano, ¿no? que hay detrás. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues hacemos hasta que vosotros. Preguntas que tengáis. ¿Alguien quiere empezar? ¿Sí? Sí, te he visto, te he visto. Espera, que te tenemos que pasar el micro para que se escuche. Un momento. Bueno, me regreso un poco sobre algunos temas que igual ya se fueron tocando. En un momento se platicaba sobre cómo elegir una herramienta y sí se decía el tema de se tiene que elegir de manera adecuada de acuerdo a las funcionalidades. En realidad eso me dejaba como incompleto. ¿Cuáles serían como en realidad los criterios para elegirla? O sea, ¿cuáles son las funcionalidades que se tienen que considerar o por qué me iría yo por una herramienta u otra? ¿En qué área? A ver, yo tengo experiencia en marketing y en CRM. Yo diría, Que lo escuche. o sea, funcionalidades a nivel teniendo en cuenta tu objetivo, ¿no? Por ejemplo,
nosotros cuando empezamos hicimos como un benchmark de herramientas, ¿vale? Donde listábamos pues muchos factores, entre ellos pues precio, soporte, canales disponibles, facilidad luego también autonomía para el equipo de poder lanzar campañas, UI, o sea, como que entraban muchísimas variables, ¿no? Pero sí que creo que la de las funcionalidades para mí fue muy decisiva porque en este caso la herramienta que tenemos nos permite ser multicanal, ¿no? Entonces, en una visión más a largo plazo, aunque empezamos con un canal, eso ya era una cosa a tener en cuenta. Hay herramientas que son muy potentes, por ejemplo, en email marketing, pero que luego no tienen la parte de in-app o no tienen la parte de push, ¿no? Entonces, sí, tener en cuenta tu necesidad de hoy, pero también dónde te quieres proyectar en medio o largo plazo. Porque luego volver a cambiar de herramienta, bueno, imagínate todo lo que supone, ¿no? Al final acabas dividiendo, acabas teniendo un montón de herramientas, cada una para una cosa, y eso pues al final... Por eso era la pregunta, porque en algún momento me tocó pasar de HubSpot, por ejemplo, a ArcGiStation. Por eso era la pregunta, porque en algún momento me tocó vivir una experiencia donde pasábamos de HubSpot a ArcGiStation y en realidad yo las veía y decía, son 90% iguales. Y si era un tema de que tal vez la otra tenía un costo menor y se tocaba ese tema de tal vez el costo en algún momento es representativo, importa, pero sí creo que fue una mala elección y fue mucho más complejo hacer la migración de datos y al final, bueno, fue complicado pues, pero sí, en efecto, creo que por allí va un poco. Luego también hay que tener en cuenta, ¿no? Con qué herramientas quieres enlazar la tuya. O sea, porque si tiene otros partners, ¿no? Que te permitan nuevas automatizaciones o no. Okay. O sea, más allá de todos los canales que puedes explorar, ¿no? O de que para nosotros también era relevante, ¿no? Había otra herramienta que también tenía quizás no tantos canales, nos permitía tener datos más a mano, pero en cambio a nivel de marketing era cero usable, ¿no? Entonces no queríamos depender de un departamento técnico que tenga que estar todo el rato haciendo código, pero también yo creo que a nivel con qué puedo enlazar mi CRM, ¿no? O sea, qué partners tecnológicos tiene y qué me pueden permitir estos. O sea, si quieres escalar en un futuro, necesitas tener todo esto muy claro, yo creo. Yo como consultora, la parte de asesoramiento de herramientas puede llegar incluso a tardar 2 meses, porque se hace un estudio completo del stack tecnológico, de la estrategia, también acciones a medio plazo, bueno, todo lo que han ido comentando, pero es que puede llegar hasta 2 meses para elegir qué herramienta puede ser la más adecuada o el top 3 de herramientas, porque al final escoge el cliente, pero ¿cuál es el top 3 de las herramientas más adecuadas? O sea, por eso, porque es que es tan importante, porque luego el coste es tan elevado y puedes perder tantos datos en el tiempo que ya has implementado otra herramienta y migrar todo y toda esa pérdida de todo, que ese coste es elevadísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, tenía una pregunta sobre la organización. ¿Cómo estás organizado para llevar la automatización? Si hay como roles, no sé, que llaman, que son responsables de automatizar algo, si hay perfiles como especialistas de, no sé, por plataforma, por canal, por área. A ver, Vale. En nuestro caso tenemos 2 tipos. Tenemos por plataformas también, especialistas por plataforma y también por área. La parte de marketing la llevamos toda desde mi equipo en todas las plataformas diferentes que tenemos. Pero sí que, por ejemplo, a lo mejor en otras partes más vinculadas a la parte de sales, la lleva directamente un equipo concreto que tiene muchas herramientas también que gestionan. Entonces, en este caso, nosotros en concreto tenemos un equipo, como si dijésemos, que lleva todas las automatizaciones en diferentes herramientas, exceptuando marketing, que
teniendo en cuenta también que muchas veces pues, los cambios son tienen una necesidad de ser más ágiles, que tienes que adaptarte, que hay muchas cosas que, por ejemplo, el lanzamiento de campañas tienes que hacerlas el día que las tienes que hacer y todo eso, todas esas automatizaciones están aparte. Y luego hay un equipo que lleva todas las... Bueno, yo es que en mi caso somos muy multidisciplinares y es transversal, o sea, llevamos desde yo misma, por ejemplo, digamos que tengo la ownership de la plataforma de CRM, pero digamos que ahí intervienen también todo el resto de equipos, pero no tenemos figuras especializadas en el tema de automatización porque beben, digamos, de la cabeza de la persona que lleva el proyecto. En el caso de la personalización, pues la misma persona que lleva toda la parte de Facebook también lleva toda la estrategia y toda la implementación y toda la campaña de personalización. O sea, todo. Bueno, en nuestro caso es que sí, es igual. Nosotros estamos en marketing, ¿no? A nivel más de estrategia y automatización lo llevamos las CRM managers, a nivel de operativa lo llevan los CRM specialists y luego esto es más en el caso sobre todo de, al menos en Fotocasa, en el caso de usuarios, ¿no? La parte de clientes depende del propio clúster de clientes, ¿no? Que son la parte de profesionales y también está luego también la parte de negocio. Ahí también tienen sus propias herramientas y gestionan sus propias automatizaciones. Entonces, al final, nosotras estamos más enfocadas a usuario y somos nosotras las que automatizamos casi todo, yo diría. Sí. Añadiría para la parte de B2B, al menos en coches, sí que se trabaja con el equipo de ventas y con el equipo de CRM interno más de base de datos, ¿no? Y ya está. ¿Más preguntas? A ver, yo estoy un poco del otro lado, ¿no? Sí. Y no todas las empresas están a un nivel de tecnificación como la vuestra. Pero sí que me interesaría saber el tema de la multicanalidad, que todo el mundo lo habla, pero después sí el push, pero a ver, el push no sé qué nivel de respuesta tiene. Los SMS están ahí zombies, que dice, bueno, los tengo, pero... Y la única cosa que nosotros también hemos hecho un tremendo esfuerzo para integrar WhatsApp Business, ¿sí? Un desarrollo para integrarlo con el Maute y todo. Y después nos encontramos que no había casos de uso. También no tenemos clientes, pero es que no saben qué hacer. Dice, bueno, ahora tengo el WhatsApp Business, ¿qué le digo? Entre las limitaciones que te pone la plataforma, de las plantillas, de todo esto, es que no saben qué hacer con ello, ¿no? Entonces dice, hostia, vale, la multicanalidad parece interesante o parece que está muy bien para ir a vender el producto, pero después me pregunto a vosotros, que sois los más top, que realmente en caso de uso, ¿qué uso se le da? O si realmente es un canal que es complementario del mail, que es obviamente que todo el mundo lo tiene, lo lee todos los días, pero por ejemplo WhatsApp, ¿no? Porque vosotros también he visto que tenéis WhatsApp, ¿no? Oye, vale, ahora tenemos WhatsApp, ¿y qué hacemos con el WhatsApp? Porque nadie sabe qué hacer con el WhatsApp. Bueno. ¿Sí? Vale. Nosotros lo utilizábamos únicamente como herramienta de customer service, digamos, a nivel de recepción de WhatsApps. O sea, no éramos nosotros quienes escribíamos, sino que nos escribían a nosotros y nuestro equipo de customer service daba la atención por ahí. Recientemente hemos iniciado una campaña de marketing, que ha sido la primera que hemos hecho desde WhatsApp. La verdad es que fue difícil medir los resultados porque no tenía un call to action era un drive to store, no lo llevábamos a la web, por lo tanto fue difícil de cuantificar, pero sí que es verdad que el feeling que nos ha dado es un poco intrusivo. Nos ha llegado ya por varios contactos que no había sido de agrado. Entonces, digamos que nos estamos planteando dejarlo como un silo para una comunicación muy exclusiva con un cliente muy fiel, que ahí sí que igual existe esta relación para poder comunicarme contigo, pero si me compraste una vez en 2011, igual mejor no te hablo por WhatsApp. Es un poco la experiencia. Nosotros es un poco similar. Para nosotros lo diferenciamos en si es un canal más de inbound o un canal más de outbound.
y creemos que es un canal más de inbound, es decir, que lo ponemos a disposición para que la gente sepa que es un canal que si les resulta cómodo, que es el que prefiere, es su canal de preferencia, ahí estamos para ello. Y sí que nos funciona más pues para la parte de customer service, no lo tenemos aún, lo tenemos más en todo lo que es el proceso de venta, porque tenemos una venta compleja, no es lo mismo a lo mejor con vender unas joyas online, por poner un ejemplo, que vender unas placas que implican una instalación, una visita en tu hogar, que además pues puedes, en el camino hay muchas dudas, ¿no? Porque tampoco la gente es técnica a la hora de comprar. Entonces es un canal que está más a disposición y a la atención y a la gestión del tránsito, ¿no? Hacia pues una experiencia de usuario mejor. Pero en todo caso entiendo que en ningún caso está automatizado el canal, entonces. O sea, está para recontestar a alguien del otro lado, te respondo. O sea, Está automatizado a nivel por ejemplo, a nivel de confirmaciones de visitas, a nivel de si entra una persona solicitando información, se le contesta las plantillas famosas, el chatbot sí que está automatizado, Vale. o sea, y las plantillas famosas que todos odiamos esas. Es que yo tenía un comentario, es que, y creo que nadie me ha hecho absolutamente caso, bueno, nada de caso, es que cuando salió WhatsApp Business, creo que nadie, absolutamente nadie, y es normal, se leyó en la comunicación de la API de WhatsApp Business, en el que se decía que la API se abría con la condición de que, bueno, que estaba planteada de manera que el contacto era el que tenía que contactar con la persona, no como canal de comunicación de la empresa hacia el usuario. Es decir, no un email, no como si fuese un email o no como si fuese un SMS. Lo digo porque han habido muchos números de teléfono bloqueados, bueno, han habido muchísimas historias precisamente por eso, porque WhatsApp te lo bloquea si lo utilizas como un canal de comunicación. Y es por eso que que... lo sabemos, al integrarlo tuvimos que arreglarlo las cosas, porque si no, no puede ser, no Pero te por puedes dar eso, de alta, por eso. Pero funciona. En el caso de uso, así todo, cuando me contesta, o sea, una cosa que me contacte, ¿sí? Y después cómo monto la automatización a partir de ahí. Claro, lo interesante es que cuando tienes diferentes formas de contacto, cuando es la persona que te contacta, entonces ahí sí que ya puedes entrar un poco en formato de chatbot, igual que cualquier chat en vivo que puedas tener en cualquier aplicación o página web o lo que sea. Pero hay que tener, bueno, esto es un warning a todo el mundo, por favor, es que os van a bloquear los números de teléfono de WhatsApp Business y esto es un aviso. Una pregunta también para vosotras. Bueno, nosotros no hemos utilizado WhatsApp, pero estamos planteando como un business case, ¿vale? Para ver si nos vale la pena tenerlo. Una idea era como un poco lo que contaba Ángela, recordatorio de cita que tienes, o sea, mensaje súper transaccional. Pero otra duda que tengo es, ¿por qué Telegram puede crear comunidad, ¿no? Y estás en grupos donde a lo mejor te envían links relevantes de información que a ti te interesa y en WhatsApp corres el riesgo de ser bloqueado, ¿no? Y a lo mejor no tenemos la respuesta, pero llevo días pensándolo. Y no sé si vosotras que lo habéis utilizado. Estoy de acuerdo. Además, también es un comportamiento muy diferente al del SMS, ¿no? Todos recibimos SMS de BBVA diciéndome no sé qué y tampoco te extraña y además lo abres, bueno, yo al menos siempre lo abro, siempre lo leo y tampoco tengo una reacción negativa. A veces pienso que puede ser un timo, pero realmente no tengo esa privacidad que espero de WhatsApp. Yo creo que en WhatsApp es un canal que aún está muy percibido como algo muy privado. Entonces, no sé si esto va a cambiar o no, pero al menos desde nuestra experiencia de la última campaña que hicimos, ha habido mixed feelings. Nosotros en su momento se planteó poder llegar a mandar incluso alertas por WhatsApp y fue como, Dios mío, no, porque la percepción del usuario es
¿qué haces tú y por qué me hablas? O sea, no, de ninguna manera. En todo caso, pues yo lo puedo usar, ¿no? A nivel de customer service, pero más allá de esto no tiene sentido. Pero igual, más allá del WhatsApp, a nosotras en particular creo que nos funciona muy bien el multicanal, dejando de lado que ya digo que no usamos, a nivel ya no solo. Nosotros, por ejemplo, en Fotocasa tenemos un X porcentaje, ¿no?, de usuarios registrados, pero luego tenemos muchísimos usuarios que no lo están. Entonces, tener el canal de push activado nos sirve para impactar absolutamente todo el mundo. Y también para que a través de push entren y les pueda salir un mensaje de in-app, ¿no?, diciéndoles que se registren, y a partir de ahí captamos el mail. Y luego ya dependerá del mensaje que tú quieras decir, ¿no?, el canal que elijas. Pero luego también, o sea, es que el tener todos esos canales nos posibilita la adquisición de usuarios a un nivel bastante importante. Y luego también a nivel de conversiones, para que hagan acciones relevantes, ¿no?, pues mandas una push, igual no es el canal más adecuado, pero cuando el usuario está navegando, poder lanzarle una modal diciendo, es que sí, te guardas un favorito, luego te podemos avisar si baja de precio, ¿no? Ahí sí que entonces es cuando el usuario dice, vale, aquí sí, ya lo entiendo esta funcionalidad y entonces la uso, ¿no? Para nosotros el multicanal es, bueno, sería un tiro en el pie no poder usarlo, la verdad. Y también hay otro tema que es el canal donde el usuario lo quiere recibir, ¿no? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de elegir por qué canal te vamos a impactar según tu actividad, el canal que más abras. Si tú eres una persona que nunca me abre los emails, pues te tendré que intentar contarte lo mismo por otro canal, ¿no? Y entonces eso creo que es una ventaja. Totalmente. Y eso. Bien. Andreu, va. Bien, Que me te toca. teníamos Sí, aquí. estaba ahí nervioso. No, me parece súper interesante muchas cosas, o sea, vinculado a esto ya directamente, hablando de usuarios, qué calificación tiene el usuario, cómo lo podemos impactar, etcétera. O sea, me parece súper interesante. Yo quería comentaros, un poquito a raíz de lo que comentaba Ángela, de la dispersión, ¿no?, un poco tecnológica, y también varios comentarios han habido, oye, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué uso? ¿Qué no uso? Hacia dónde va, ¿no? Depende de la madurez de cada compañía, hacia dónde intuís que vais. Vais a esta homogenización que en el caso de la luz pues están buscando. Y también en quién confiáis. ¿Lo hacéis in-house? ¿Confiáis tenéis talento interno que está constantemente actualizado? ¿Os apoyáis en partners? Se han mencionado temas de partners. ¿Dónde está el balance? Cuando se comentaba también, ¿no? Oye, la compañía somos multitasking, llegamos y hacemos diferentes cosas. ¿Dónde está el papel del partner que nos puede acompañar y ayudar también a constantemente actualizarnos o adaptarnos a las nuevas necesidades que tenemos, ¿no? La compañía es más madura, menos madura digitalmente. ¿En qué punto está? Bueno, me enrollo un poquito, perdonad. Pues a mí también me resulta interesante. ¿Queréis empezar? Venga. Por alusiones, por alusiones. A mí me dejan siempre las que me tengo que mojar, me cago en la mar. A ver, pues todo depende. Yo creo que sí que es verdad que hay que confiar en partners y que siempre acabas recurriendo, ni que sea aunque sea para cotillear, las cosas como son, ¿no? O sea, yo soy sincera, ¿no? Yo creo que sí que es importante siempre recurrir a las personas que están en su día a día y que han vivido muchos proyectos, porque cuando te encuentras en esta situación, aunque tengas gente en el equipo interno que sea experto en eso, cierto es que ni que sea por experiencia no habrá visto tantos casos, porque es difícil. O sea, ver tantos casos de uso, si tú llevas, imagínate, 2 o 3 años o ellas comentaban 7 años en una compañía, pues no has visto tanto. Entonces, aunque sea para coger seguridad, en esta primera etapa de transición creo que sí que sé que se valora muy a favor tener un partner. Lo que pasa es que una vez entra el partner, hacéis esa transición y quedarse el partner, no sé si siempre en todas las empresas es una cosa que es una toma de decisión, porque al final es un coste que tiene que adquirir la empresa y que muchas veces se plantea si es el coste que quiere mantener a largo plazo o no. Entonces yo pienso que en una primera etapa siempre sí, en una segunda etapa dependerá de
la relación, de ese partner, el valor que te aporta, porque tú esperas de ese partner un valor que tú consideras que tú no lo tienes. Entonces, si esa mochila llega a un punto que no te aporta, pues es una relación como, yo siempre comparo casi todo con el amor, pero es que es similar todo en la vida. Y si tienes un partner, como decía ella, pues que estás enamorado y te sigue aportando valor, perfecto, porque los dineros te salen rentables, si no, al final todo es dinero, resultados en una empresa. Sí, yo creo que aparte de dinero y resultados también hay un poco de cultura empresarial, de cuál es tu deje un poco, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, estamos muy viciados a que todo sea in-house, todo. Entonces cuesta mucho abrir esa mentalidad a nuevos horizontes y nuevas perspectivas, como comentaba Ángela, que creo que es muy sano. Al final también somos empresas donde somos muy jóvenes y es natural por experiencia vital que no hayas podido trabajar en 2 millones de proyectos distintos. Entonces, apoyarte en externos yo pienso que es más sano de lo que a veces las empresas pueden percibir. Y sobre todo yo creo que las buenas praxis están cuando desde dentro hay una estrategia y hay una masa gris que puede guiar al de fuera. Si viene todo de fuera, ahí es cuando no me lo creo tanto, porque al final no hay alguien desde dentro que está mirando por el interés de, sí, el de fuera, pero bueno, ya me entendéis. Entonces creo que sí contar con talento externo es favorable, pero siempre guiado por alguien de dentro, para mí es el punto del éxito. Total, yo lo veo un poco como ellas y también pienso que depende del partner que estés buscando. O sea, si tú eres una empresa gigante, tendrás muchos equipos dedicados a muchas cosas, pero ninguno suficientemente grande como tu partner, súper especialista justo en esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a costar desarrollarlo internamente? ¿Cuántos meses de trabajo son? Sueldos, salarios, personas, headcounts. A veces vale más la pena externalizarlo, pero como decían ellas, con un criterio interno. Sí, nosotros hemos tenido la experiencia con herramientas que se han intentado hacer dentro, ¿no? Exacto. Y luego el mantenimiento, ¿quién se encarga, no? Yo, igual que ella, realmente creo que está bien tener partners, pero porque aportan ideas y aportan frescura, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, a nivel de CRM, con nuestra herramienta, ¿no? Tenemos la suerte, es una herramienta que a nivel mundial está muy desarrollada, tiene clientes muy potentes y nos da muchas ideas, ¿no? Eso está muy bien. Pero al final, de dónde salen las ideas y quien conoce el negocio somos los que estamos dentro de casa y los que conocemos a nuestros usuarios, ¿no? Y es ahí donde tiene que salir la estrategia principalmente. Bueno, me ha encantado eso de que tiene que haber una masa gris dentro. Que no siempre Perdona un matiz, simplemente Y- también, o sea, cuando hablamos, me parece muy interesante esto y esta masa gris, estratégicamente, empresas nativas digitales, hablo de partners digitales, ¿cómo creéis que ponen la línea de quiero esa masa gris, ese talento interno porque es core para mi negocio y cómo subcontrato o me apoyo en partners para que me ayuden en lo que no? O sea, ¿qué ejemplo sería esa parte digital, siendo digitales, diciendo, oye, no, esto no es core? De Paula, por ejemplo, es más commerce, ¿no? Quizás a lo mejor el contenido no es tan core y se puede subcontratar esas herramientas vinculadas. No lo sé, ¿eh? Me estoy tirando a la piscina. Es que el contenido es lo que menos se externalizaría jamás, es el contenido. O sea, piensa que el año pasado en Navidades hicimos un anuncio de televisión donde fue el proyecto, digamos, a nivel de content más heavy que hemos hecho y se ha hecho in-house. Evidentemente se han contratado cámaras porque no disponíamos. Si las hubiéramos dispuesto no se contrataba a nadie porque eso era puro desde la conceptualización del anuncio hasta los medios, o sea, todo se llevó. Digamos que la conexión que se hace con terceros es siempre mediante una herramienta que nosotros utilizamos desde dentro. O sea, nos apoyamos, digamos, en los account managers que nos proporcionan el servicio, pero no contamos, si me jugaría un poco la mano, que con ningún externo, ni a nivel de contenido, de desarrollo de creatividades, templates, nada. Un detalle, perdón. Se me refería a la herramienta que te ayuda a gestionar el contenido. Es decir, en este caso el CMS, vinculado con el commerce. O sea, perdón el matiz, entiendo totalmente que la parte de generación de contenido es súper core, pero esta parte, ¿no? Si es decir, pienso, si es tan importante el contenido, la herramienta que me gestiona el contenido es también muy core y tengo que tener el conocimiento dentro,
o hay un balance por ahí con partner? Sí, no, yo pienso que toda la parte de IT se ha gestionado también siempre in-house y ha sido una parte muy core y principal de la marca. Sí, 100%. Perdona que me he desviado por el contenido gráfico, pero también. Yo diría también que depende de lo que estés dispuesto a mantener esta herramienta y cuánto tiempo quieras sostener los recursos, ¿no? Porque al final si es interno y ahora le vamos a poner mucho foco porque lo queremos sacar, pero sé que en 1 año o 2 esto va a dejar de ser foco, ¿quién va a sostener esta herramienta? ¿Quién va a incluir las novedades del mercado? ¿Quién va a solucionar los problemas? Entonces, un poco depende de las dimensiones del equipo, ¿no? Y del foco. Vale, pues si os parece damos por finalizada la primera edición de esta meetup de Business Automation. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias chicas, de verdad, por todo lo que habéis aportado. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido. Muchísimas gracias a todas las personas que os habéis conectado o las personas que lo vais a ver en diferido. Y nada, que simplemente es la primera edición y ya iremos informando de próximas cositas que vayamos montando. Así que nada, hasta la próxima.